El rancho Izaguirre, allá en Jalisco, abrió una caja de Pandora muy fuerte en materia de desapariciones, temas que tienen que ver con corrupción, con inseguridad y también los vínculos del crimen organizado con autoridades. Bienvenidos al Trago Amargo. En esta oportunidad vamos a estar platicando con integrantes de Data Cívica, esta organización también civil que realiza también investigaciones y también compilación de datos relevantes. En esta oportunidad hablaremos de las desapariciones forzadas en México, un mal y un auténtico trago amargo que tenemos años en los cuales estamos inmersos aquí en nuestro país. Ha llegado gobiernos de todos los colores y nadie en sí ha podido hacer algo para tratar de disminuir el número de desapariciones forzadas en México. Según la última cifra dada a conocer por Data Cívica, estamos hablando de 125,000 personas que el día de hoy se encuentran desaparecidas en México y puede haber una cifra negra brutal todavía en México derivado a que no llegan estos reportes a las propias fiscalías de los estados. Hablaremos de la acción de estas mismas fiscalías, de la Fiscalía General de la República, de este caso del rancho Izaguirre allá en Jalisco y muchos más, muchos pendientes que hay en nuestro país. Bienvenidos al Trago Amargo, un auténtico trago amargo, las desapariciones forzadas en México. Y para platicar precisamente de lo que se vive en nuestro país, cifras, datos, lo hecho por la autoridad, lo que hace también obviamente los colectivos de búsqueda, las desapariciones en México. Está conmigo, le agradezco mucho la comunicación desde la Ciudad de México a Mónica Meltis, ella es directora ejecutiva de Data Cívica. Mónica, gusto en saludarte, qué gusto estar contigo en esta oportunidad. ¿Cómo estás? Ay, muy bien, Edgar. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estos minutos y sobre todo reflexionar juntos, Mónica, lo que se vive en México. Hemos tenido varios episodios fuertísimos, ¿no? En cuestión mediática de lo que se ha vivido, lo que podemos observar del tema de las desapariciones forzadas en México. ¿Qué podríamos arrancar de reflexión la situación tan complicada que se vive en nuestro país con este tema en específico? Entender que si bien ha habido estos eventos mediáticos, específicamente el caso de Teuchitlán en Jalisco hace un par de semanas, la realidad es que vivimos en un país que lleva al menos en esta situación, 10, 15 años, ¿no? Ujú. Em, de cierta forma, es muy importante que le demos la relevancia a los eventos mediáticos como los que menciono. Pero creo que también es muy importante reconocer y situarnos en dónde estamos parados en el país en ese sentido, ¿no? Tenemos un contexto de al menos 125,000 personas, ojo, que continúan desaparecidas. No es el histórico de personas que han desaparecido en el país, ¿no? Son 125,000 que al menos seguimos en búsqueda de ellas, ¿no? Tenemos una cantidad de fosas clandestinas, que si son fosas clandestinas, que si son campos de exterminio, que si son centros de reclutamiento, ¿no? O sea, la realidad es que en México no es nuevo encontrar este tipo de sitios, desafortunadísimamente. Y la otra cosa que tampoco es nuevo es que las familias buscadoras sean quienes hacen estos hallazgos, ¿no? Entonces, creo que de entrada reconocer que estamos en un contexto en el cual esto desafortunadamente no es nuevo, ¿no? Ujú. Y no hemos sabido escuchar de forma continua y sistemática las demandas de las familias, no solo desde el gobierno, sino creo también desde la sociedad, ¿no? Entonces, hay un trabajo enorme que hacer, no solo por acomodar esto, ¿no? Como sociedad, que es profundamente doloroso, es importante que entendamos también de dónde viene, pero también para canalizar nuestras energías, no solo a entender, sino también a escuchar a las familias, que además es importante decirlo, se encuentran en un contexto de muchísimo riesgo por las búsquedas que hacen. Ujú. Ahorita podemos entrar un poco más en detalle de eso. Sí. Y también darle continuidad a los esfuerzos que ya hay desde hace al menos 8 años con la publicación de la ley de desaparecidos, que desafortunadamente tampoco se les han logrado dar seguimientos desde el gobierno, ¿no?
Sí, Mónica, si te parece, nos detenemos en este tema en específico, la labor de los colectivos de búsqueda que han permeado sus esfuerzos en diferentes estados del país, incluso se coordinan entre ellos. De repente las buscadoras, madres buscadoras de Sonora aparecen en acciones en Jalisco, en acciones en Michoacán y viceversa, tanto colectivos de otras partes del país que llegan, por ejemplo, acá a Sonora. Y reflexionar un poquito lo que dijo la presidenta Sheinbaum en la conferencia de prensa del lunes pasado, que ella reconoce que el Estado en sí está obligado a buscar a los desaparecidos, pero en realidad quienes están haciendo la chamba del Estado son los colectivos, son civiles, ¿no? Por la misma situación de que ven la inoperancia, que ven que pues no hay ese tipo de acción que ellos quisieran, ¿no? Que hubiera para buscar a sus personas, a sus seres queridos desaparecidos. Y mira, yo de entrada creo que es, dado el contexto en el que estamos, es importante reconocer em, este tipo de comentarios de la presidenta, ¿no? O sea, creo que de entrada estamos en un momento en el cual ya no podemos seguirnos volteando a otro lado, ¿no? Es urgente que se atienda la crisis de desaparecidos. Entonces, de cierta forma, yo celebro, de alguna manera reconozco la importancia de esta mañanera del lunes pasado. Ahora, creo que es absolutamente insuficiente, ¿no? O sea, creo que una cosa es importante reconocer, hacer ese reconocimiento para las familias, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer desde el gobierno para evitar que, por un lado, que las familias sigan buscando, pero no solo que sigan buscando, que estén en el riesgo en el que están inminente? Se ha Mm, documentado al menos el fallecimiento bueno, el asesinato, perdón, y desaparición de al menos una decena de buscadoras a lo largo de estos últimos años, ¿no? Sabemos que hay desplazamiento de las buscadoras también, que algunas de las que están en Jalisco, pero en todo el país, ¿no? Y, y no se está haciendo, digamos, lo suficiente para que ellas estén más protegidas. Por un lado, tampoco se está haciendo lo suficiente para prevenir que haya más desapariciones y por lo tanto más familias buscadoras. Y en tercer lugar, en términos de derechos de víctimas, bueno, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas está pues con muchas complicaciones y no es que prácticamente desmantelada desde la salida del comisionado anterior, mm, em, con unas deficiencias enormes en términos de los derechos de las buscadoras, particularmente un elemento muy importante que decir es que la ley que se promulgó en 2017, que fue impulsada por las familias buscadoras, que fue un logro muy importante, em, dentro de los cambios importantes que hace la ley en 2017 es que separa la búsqueda de la investigación, ¿no? Es decir, ya no se necesita que haya una denuncia para que las autoridades estén obligadas a buscar a las personas que están desaparecidas, ¿no? Ese fue un cambio importantísimo, que podemos retomar también ahora a partir del análisis de lo que anunció la presidenta y la consejera jurídica, ¿no? El lunes. Pero un cambio también fundamental que hace la ley es que obliga al Estado a la participación de las familias en cualquier momento de la creación de estrategias de búsqueda. ujú, Entonces, no es que haya un reconocimiento y digamos, o sea, de cualquier forma se celebra que esté ese reconocimiento por parte de la presidenta, pero hay una obligación legal del Estado, no solo en dar ese reconocimiento, sino en involucrar a las familias en el diseño de las políticas públicas para encontrar a sus seres queridos, ¿no? Y ese ha sido, creo, el gran ausente de todas las administraciones, me temo decir que particularmente de la administración de Andrés Manuel López Obrador, y desafortunadamente hasta ahora el corto periodo de la presidenta también ha tenido esa ausencia, ¿no? Entonces creo que eso es importantísimo recordarlo porque con miras en lo que se anunció el lunes, estos anuncios, salvo, salvo que nosotras tengamos información equivocada, pero nosotros estamos cercanas a las familias, realmente no son anuncios que se han trabajado con las familias, ¿no? Y esto se refleja incluso en, me temo decir, el desconocimiento que se imprime o ujú. que se evidencia
del tema a partir de las propuestas que la presidenta y la consejera jurídica comunicaron, ¿no? Ujú. Y en términos muy generales es un desconocimiento que viene o que se refleja en muchos de los anuncios que hicieron, son cosas que ya están en la ley de desaparecidos Sí. y otras son a falta de tener las reformas en las manos, porque todavía no las hemos podido ver, al menos lo que se puede interpretar de lo que se mencionó el lunes, pues sí algunas regresiones, ¿no? De lo que se publicó ya en la ley en 2017, ¿no? Ujú. Entonces creo que esto también refleja, digamos, que ha habido una distancia y una lejanía entre esta obligación que tiene el Estado de involucrar a las familias en los procesos de diseño de políticas públicas, em, pues eso se refleja en lo que vemos, ¿no? Sí, y lo que alcanzamos a apreciar, Mónica, no sé si estemos igual y pensemos lo mismo, como una reacción, ¿no? Por parte de la autoridad a este caso del rancho Izaguirre, es decir, tenemos que salir con algo, vamos con este tipo de acciones dadas a conocer por Ernestina Godoy, pero como bien mencionan, muchas de ellas, o algunas son regresivas y otras más ya estaban estipuladas desde los tiempos de López Obrador, tengo entendido. Sí, de lo que anunció la presidenta, hay eso, ¿no? Algunas cosas, aspectos que sí están contemplados directamente en la ley, Ujú. como por ejemplo la obligación a generar y actualizar registros, ¿no? Eso ya está en la ley y de hecho falta un camino enorme por recorrer en ese sentido, particularmente en la integración y la alimentación y la interconexión de los registros del Sistema Nacional de Búsqueda, ¿no? Que hay varios pendientes todavía. Em, por ejemplo, otra de las cosas que menciona es una obligación a abrir una carpeta de investigación inmediatamente que se identifique una desaparición. Ahora, esto ya existe por ley, ¿no? O sea, Ujú. de hecho, es una omisión por parte del Estado no abrir una carpeta de investigación inmediatamente, ¿no? Entonces, este tipo de consideraciones, pues, a reserva de no tener otra vez el documento físico y ver exactamente qué significa, preocupa porque significa que entonces hay un reconocimiento abajo de eso de que no se están abriendo las carpetas de investigación correspondientes que tiene que estar, ¿no? Ahora, esto, digamos, está bien que se refuerce, eh, pero ya viene como parte de la obligación de las fiscalías, ¿no? Ujú. Otra de las cosas es el fortalecimiento de capacidades de búsqueda e investigación de las fiscalías, que también ya está en la ley y que, bueno, siempre es positivo que se refuerce, pero algo importante que decir es, el sexenio anterior se aumentó el presupuesto al Sistema Nacional de Búsqueda y la verdad es que desafortunadamente nos damos cuenta que en la evaluación de los registros de la implementación de la ley tampoco es suficiente eso, ¿no? Entonces, bueno, bienvenido cualquier fortalecimiento, pero falta saber específicamente cómo se ve eso y en qué se traduce, ¿no? Claro. O en términos del Banco Nacional de Datos Forenses y su operación, eso ya existe. De hecho, se ganó por parte de un amparo de las familias, ¿no? Que acompañamos nosotras, que acompañó el Centro Pro em, en la Ciudad de México. Y pues bueno, sabemos que de todas formas es un caparazón con información incompleta que no está integrada, que no es accesible para las familias, ¿no? Y así, digamos, en términos de lo que ya existe, ¿no? Creación y fortalecimiento del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, eso ya está establecido y de hecho tiene muchos problemas, ¿no? Ujú. Y por último, el establecimiento de perfiles mínimos para el personal especializado, eso ya también está en la ley y bueno, pues falta el cumplimiento, ¿no? Y luego está toda la parte de los elementos que no están contemplados, perdón, en la ley actual o que lo están de forma parcial y sin detalle técnico, ¿no? Una de las cosas como más importantes que se anunciaron el lunes tiene que ver con el CURP como mecanismo de identidad oficial con foto y biométricos para la búsqueda. Esto no está previsto, aunque es importante mencionar que ya ha habido esfuerzos en el pasado para crear un único mecanismo de identidad oficial y bueno, ahí hay preguntas importantes como qué pasa con las personas migrantes, ¿no? Sí. Que hay muchas personas migrantes, una población muy importante de personas migrantes o en movilidad, en situación de movilidad desaparecida, a la cual les hemos fallado enormemente.
Em, Luego se anuncia la creación de la plataforma única de identidad, que eso no estaba previsto en la ley. Falta entender muy bien qué significa esto, cómo se ve, quién lo opera, cómo se interconecta, con la búsqueda inmediata. Y nada más para contextualizarles un poco, en México existe un protocolo homologado de búsqueda, que es el protocolo que tendría que regir la búsqueda por parte de todas las instituciones del Sistema Nacional de Búsqueda, ¿no? Ujú, Y en este protocolo existen 5 tipos de búsqueda en términos muy generales, que es la búsqueda inmediata, que se activa desde el momento en el que se reporta una desaparición, que es importante reconocer que no se necesita esperar un tiempo específico ni de presumir la comisión de un delito, que esto es también parte de lo que anunció la presidenta y que preocupa porque eso ya está establecido en el protocolo de búsqueda y algo que sabemos que no sucede es, digamos, de forma sistematizada que se inicie la búsqueda inmediata, ¿no? Existen todavía muchas fiscalías en el país que te piden que regreses a las 72 horas, entonces en ese sentido está muy bien reforzar esa idea, pero recordando que hay una omisión cuando no se realiza esto, ¿no? No es que ujú, estemos dando pasos adelante, ¿no? Tenemos que reconocer que esto ya existe en el protocolo. Luego hay búsqueda individualizada que se inicia cuando existen indicios de una desaparición, de que la desaparición esté relacionada con una comisión de un delito. Luego hay búsqueda por patrones que consisten en identificar y analizar similitudes entre distintos casos de desaparición, que eso es lo que tendría que estar sucediendo sistemáticamente en casos como en Jalisco, en donde hay patrones documentados que desaparecen personas en grupo, que desaparecen llegando a la central de camiones. Esto es algo que ya sabemos desde hace al ujú, menos 5 años, ¿no? Al menos un sexenio llevan las familias diciendo esto, documentando organizaciones como el CEPAD en Jalisco, ¿no? Entonces, ¿por qué no se había iniciado una búsqueda por patrones? Es una primera gran pregunta que hacernos, ¿no? ujú, Y luego está la búsqueda generalizada que implica ya el cruce y la recopilación de bases de datos, el cotejo de la organización de la información, ¿no? Entonces, en donde se presume que pueden encontrarse familias desaparecidas a partir de operativos, ¿no? Y entonces, ¿qué se está haciendo en ese sentido? Es una pregunta importante, ¿no? Eh, y lo último, búsqueda de las familias, ¿no? Que tiene que establecer el contacto de las familias, que esto es un caso complejo porque en muchos casos hay mucho desplazamiento, ¿no? Y entonces ahí la pregunta es, ¿qué están haciendo las organizaciones, las fiscalías, instituciones gubernamentales para dar con el paradero de las familias de aquellas personas que ya han sido identificadas, ya sea con o sin vida, ¿no? Entonces, solo esto para contextualizar, porque creo que lo que publica el lunes la presidenta, además de otras cosas que no están establecidas en la ley, es que son esfuerzos que ya tendrían que estar caminando a más de 8 años de la publicación de la ley ujú. y que sabemos que no están avanzando, ¿no? Entonces, está muy bien que se le dé la importancia a este tipo de noticias y que haya una respuesta por parte del gobierno, pero creo que es importante entender y presionar desde la sociedad para que estos sean esfuerzos constantes y no que sean respuestas, pues digo, no quiero ser injusta, ¿no? Pero al Ujú. aire un poco Sí, en respuesta a la coyuntura, que no necesariamente van a dar la tranquilidad a las familias que se merecen, que no necesariamente van a cuidarlas, que no necesariamente van a encontrar a las personas, ¿no? Y eso es algo que sí hay una necesidad de rendición de cuentas del Estado hacia la sociedad, de por qué están anunciando estas medidas después de al menos 8 años de publicación de la ley, ujú, en donde lo que nos están diciendo es que de hecho no está funcionando la implementación de esta ley, ¿no? claro, completamente. Y es algo que yo, de mi punto de vista, de mi perspectiva, Mónica, se trata de una forma reactiva a lo que ocurre con este Rancho Izaguirre, que sí me gustaría, y dentro de las reflexiones mismas que estamos teniendo aquí en este podcast, tu reflexión sobre este caso, ¿no? Y cómo evitar, digo, hablando de ya eso le tocará a las labores, se dio a conocer este martes que la Fiscalía General de la República ya trajo el caso, ¿no? A nivel nacional, ya es un caso federal después de que haya tenido en la Fiscalía de Jalisco las primeras indagatorias.
y voy con dos preguntas. Primero, tus reflexiones sobre este caso en concreto, el caso del Rancho Izaguirre, y segunda, la labor de las autoridades en los estados, que en muchos de los casos de desapariciones comienzan precisamente por labores de investigación, carpetas de investigación dadas a conocer o que sean llevadas por las fiscalías, y que ya cuando este asunto es muy grande mediáticamente, como el Rancho Izaguirre, lo toma la Fiscalía General de la República. Sí, este andamiaje que conllevan ciertos casos y que van dilatando, primero, pues la identificación de las personas, de los cuerpos, de los restos que hay en los sitios, y segunda, pues la garantía de decirle a las familias y a las personas que están buscando a esos familiares, decirles, pues aquí está, lamentablemente aquí se encuentra este cuerpo y este resto. Para esa etapa duran hasta años, Mónica, y sí, es parte de las reflexiones que podemos llegar a tener en este México que nos toca vivir, ¿no? Sí, sin duda. Creo que uno de los grandes pendientes, sin lugar a duda, que tenemos en este país tiene que ver con el ejercicio el acceso a la justicia, ¿no? Las fiscalías, la Fiscalía General, pero las fiscalías locales han dejado muchísimo que desear. em, en el mejor de los casos y en el peor han sido absolutas partícipes y colusión, y ha habido colusión de casos terribles, ¿no? Hay una nota muy interesante que creo que está muy completa, que les recomiendo leer del país de Alejandro Santos Cid, en donde hace como un análisis del caso, ¿no? Ujú. Desde la perspectiva de lo que ha pasado con las fiscalías. Y es muy interesante entender y muy aterrador entender también de dónde viene, digamos, este caso, ¿no? O sea, este es un caso en donde sale, bueno, ha generado también una pues no sé si un pleito entre la Fiscalía Local y la Fiscalía General, ¿no? Y Ujú. entre las fiscalías deslindándose de responsabilidades, acusándose, ¿no? Efectivamente, ya en la mañanera se anunció que la Fiscalía General atrae el caso, ¿no? Y sale Hertz que no había salido prácticamente para No, nada del gobierno exacto. anterior, ¿no? Y de alguna forma revivió el fiscal em, para traer este caso, ¿no? Y lo que es muy fuerte entender es que la Fiscalía General, la Fiscalía de Jalisco ya llevaba con este caso un buen rato, ¿no? Ya había habido, digamos, se ha documentado negligencia no solo de la Fiscalía local, sino también de la Fiscalía a nivel federal. Ujú. Em, de entrada, todo lo que ha sucedido en términos de esta especie de espectáculo que hubo del caso mediático con las familias, que quitaron todo, que llegaron a las familias a ver y no había nada. Ese tipo de cosas son cosas que yo francamente no entiendo cuál es la intención de hacer. Em, pero es muy, muy interesante entender cómo hay una larga historia con este caso, no solamente por parte de la Fiscalía a nivel local, sino una serie de inconsistencias en las que hubo un acercamiento al rancho, se detuvieron a algunas personas, encontraron restos, lo frasean ellos como que rescataron a dos personas secuestradas, ¿no? Y al parecer ahí se quedó, ¿no? Entonces, otra vez, como esta cosa reactiva por parte de las fiscalías, por parte del gobierno en general, del Estado en general, lo que nos deja ver es que las fiscalías están acostumbradas a responder solo cuando hay un escándalo, Ujú. no hay una investigación sistemática, una búsqueda como las búsquedas que acabamos de mencionar, que son búsquedas que están creadas con la intención no solamente de encontrar a las personas, que eso es lo que principalmente nos debería de estar importando, sino que también desde la perspectiva de la fiscalía, los indicios de las investigaciones te ayudan también a encontrar a más personas, ¿no? Y creo que la perspectiva de la fiscalía está muy basada en encontrar culpables y entonces, bueno, anunciaron que detuvieron a esta persona involucrada en el reclutamiento. Ok, eso está muy bien. ¿Qué nos dice potencialmente sobre otras víctimas de esa información? ¿Cómo es que ese paso nos ayuda a encontrar a más personas, ¿no?
y no solamente a colgarnos las medallas de estamos encontrando a las personas que estaban involucradas, que sin duda es importante, creo yo, y la perspectiva de las familias es importante siempre y cuando nos ayude a encontrar a más personas, Claro. no solamente a llenar las cárceles de más gente, ¿no? Em, y la otra que es para mí fundamental es qué estamos haciendo en términos del sistema de investigación y del sistema de justicia para prevenir que estos casos sigan pasando, ¿no? Sí. Que ese es un tema que no se ha tocado en absoluto, que es sumamente complejo, pero que es importante mencionar porque estamos en un contexto en el cual ha habido un debilitamiento y es interesante porque a pesar de que ha habido más recursos para el tema, al menos en el sexenio anterior, eh, no ha habido resultados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico del Estado de por qué no ha funcionado esto, ¿no? O sea, Ujú. más allá de las reformas a la justicia, que son reformas que no tocan realmente el acceso a la justicia, más allá de el fortalecimiento de la estrategia de seguridad pública militarizada, que sabemos que no funciona para disminuir la violencia, más allá de las presiones que hay desde Estados Unidos también ahora con eh, haber llamado grupos terroristas a ciertos cárteles, etcétera. Entendemos que hay mucha presión, entendemos, pero ¿cuál es el diagnóstico del Estado? Eso es algo que no tenemos Ujú. eh, respuesta aún y que las familias tendrían que al menos tener una respuesta de cuál es el diagnóstico y qué es lo que se va a hacer más allá de fortalecer la ley, ¿no? O sea, Claro. realmente y de poner sanciones a quienes no cumplan, porque bueno, de sanciones pues hay una lista enorme de las familias que podrían mencionar de funcionarios, funcionarias públicas que todo el tiempo desprecian y criminalizan su labor, Ujú. poniéndolas en riesgo, como lo que sucedió, como lo que está sucediendo en Jalisco, ¿no? Entonces creo que sí, desafortunadamente ha sido una batalla entre fiscalías, entre quién es más culpable, quién hizo más negligencia, quién atrajo el caso, ¿no? Y las familias y las víctimas están en medio de esta, pues, Sí, conversación mediática, por decirlo lo menos, ¿no? sí, este fuego cruzado que se hacen de declaraciones y echar culpas y demás, ¿no? Situaciones que bien reflexionas, Mónica. Y hablando también en referencia al tema de las labores de las fiscalías de los estados, esto me lleva a otro tema que me gustaría platicar contigo. Recuerdo esta plataforma Volver a Desaparecer que se hizo derivado de toda la situación esta que de un plumazo, pues, a fiscalías y también las instancias federales pues de repente empezaron a mover, a modificar el número de desapariciones aquí en México. Recordaremos esos episodios, obviamente fue un tema bastante polémico y me quedo con esta cifra que en estos momentos existe, 125,000 personas desaparecidas, Mónica, en México, que es un dato que podría ser más, podría ser menos, y a eso voy, mi pregunta y reflexión. Pues en realidad sí son estos 125,000 personas desaparecidas, no habrá más. Y la perversidad que puede haber de las cifras que pueden arrojar las propias fiscalías, tanto de los estados y también de la propia federación, para no, o tratar de minimizar su problema o un problema de desapariciones en cada uno de los estados, porque políticamente, electoralmente, no es muy sensual el estar hablando de cifras de esta manera cuando dicen en las próximas elecciones, oye, voten por mí porque estoy haciendo algo por, el tema de la seguridad. Situaciones que lo vemos también en nuestro país recurrentemente, ¿no? Sí, pues esa es una pregunta compleja porque sin lugar a dudas hay una incapacidad del Estado de capturar en la totalidad los casos, ¿no? O sea, eso es Sí. un hecho en México y en el mundo, pues, ¿no? Creo que en México ha habido una deficiencia en torno a los registros importante. Toda la polémica que hubo en ese sentido el año pasado a la salida de la comisionada Carla Quintana de la Comisión Nacional de Búsqueda, que nunca habían publicado la metodología, no habían publicado las bases de datos, renuncia y publica todo. Entonces comienza esta estrategia que le llamó el gobierno federal de búsqueda generalizada, creo, haciendo también alusión a lo que viene el protocolo homologado de búsqueda, diciendo que van a depurar los Ujú, registros, ¿no? Porque hay ujú. muchos casos de personas
que seguramente cuyas familias denunciaron la desaparición, Ujú. pero cuando apareció no regresaron a decir, ya apareció mi familiar. Seguramente hay casos así, ¿no? Sí. Nadie lo niega. No es el grueso de los casos. No es, la gran mayoría de las personas no desaparecieron, regresaron y después sus familiares no notificaron. Habrá un porcentaje de personas, seguramente sí, pero no es el grueso, ¿no? Ujú, Y creo ok. que, digamos, eso por un lado hay un enorme pendiente de dar rendición de cuentas a las familias y a la sociedad en general sobre de dónde vienen estos números, dónde están las deficiencias, cuáles son las fiscalías que más problemas tienen para subir la información, etcétera. Jalisco, por ejemplo, es una de las que menos reporta y en donde más Sí, desaparecidos hay, ¿no? claro. Pero un segundo tema tiene que ver con, y eso es lo que a mí me parece muy preocupante, ¿quién puede imaginar 125,000 personas? O sea, Claro. más de 100,000, ya hay como alusiones al campo de fútbol y no sé, o sea, ya es un número que rebasa nuestra capacidad de imaginación, Ujú. rebasa nuestra capacidad de indignación, rebasa. Entonces, yo creo que, digo, a ver, en Data Cívica trabajamos enormemente en la parte de los registros, en auditorías ciudadanas de los registros, en entender cómo se están funcionando, pero creo que llega un momento en el que esos números, esas cifras, pierden la dimensión que tienen, ¿no? O sea, estamos hablando de estos 125,000 que son los que continúan desaparecidos. Ujú. No son las personas todas las que han desaparecido. La gran mayoría de las personas que desaparecen, particularmente hombres jóvenes, no regresan con vida, ¿no? Son encontrados en fosas, en semefos, ¿no? Entonces, tampoco tenemos un diagnóstico de qué es lo que pasó con las personas que desaparecieron y fueron halladas. Hay personas que regresan con vida, em, que obviamente no hablan, no dicen no, porque pues quién sabe qué habrán vivido, pero creo que también parte de la reflexión tiene que ver no solo con si son la cifra adecuada o no, sino cuántos, o sea, a partir de cuántos, cuando rompimos el récord, entre comillas, de los 100,000, decíamos, no, bueno, es que esto ahora sí va a indignar, ¿no? Ujú. Realmente Completamente. no ha terminado de indignarnos y pues ojalá que los casos como Teuchitlán, que son tan profundamente dolorosos, nos permitan pues generar y sostener una indignación que vaya más allá de la nota, que reconozca el papel de las familias, no solo como buscadoras de sus seres queridos, sino buscadoras de paz, de justicia, de verdad, como actores importantísimos en el país que sostienen la dignidad de esta geografía. Y ojalá que, bueno, salió una carta en apoyo a las familias el otro día, ayer o antier, por parte de el mundo artístico, ¿no? Y cultural, y se han estado moviendo algunos apoyos que pues ojalá que se sostengan y que puedan seguir impulsando a que las familias estén en el centro de la conversación Ujú. y sean reconocidas como actores fundamentales para la búsqueda en este país, ¿no? Sí, nos da mucho de qué reflexionar y de qué hablar, Mónica, este tema de las desapariciones en nuestro país. Y yo te agradezco mucho estos minutos que tuviste la posibilidad de estar entablando comunicación con nosotros acá desde Sonora, un estado en donde también el tema de las desapariciones es un tema fuerte y que estamos a la expectativa tanto de las acciones gubernamentales, desde lo legislativo y también de la sociedad en general para saber y entender cómo acabar con esta problemática y que llegue esa paz y esa tranquilidad, como mencionas, esa justicia también para esas personas que están buscando ya cerrar esos capítulos que siguen abiertos desde hace muchísimos, muchísimos años. Mónica, te agradezco mucho esta comunicación aquí para este podcast El Trago Amargo. Ay, no, muchísimas gracias, Edgar, a la orden. Y pues bueno, gracias por abrir espacio a este tema y que es tan importante también en Sonora y bueno, a la orden para seguir platicando. Gracias, gracias, Mónica. Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica, y los invito para que sigan las redes sociales en todos lados, en Data Cívica, toda la información, las plataformas también que de este tema y muchos más para entrar en conversación, temas bastante, bastante relevantes, así que ahí le hacemos la invitación para que se unan también a estas plataformas. Soy Edgar Molina, excelente día para todos ustedes y siga con el siguiente capítulo del Trago Amargo la próxima semana.